Elimina al impostor. Cómo destruir tu ego y alcanzar la plenitud. Introducción. La voz que no eres tú. Hay una mentira que la psicología popular ha perpetuado durante décadas. Te han dicho que sufres del síndrome del impostor, que tu miedo al éxito es porque secretamente crees que no lo mereces, que en cualquier momento serás expuesto como un fraude. Pero esto es una distracción magistral de la verdad más perturbadora. El verdadero impostor no es tu miedo al éxito. El verdadero impostor es la voz en tu cabeza que has confundido con tu identidad durante toda tu vida. Esa voz narrativa constante, ese comentarista incesante, ese juez implacable que evalúa cada acción, cada pensamiento, cada interacción. Esa voz que crees que eres tú, no eres tú. Es un parásito cognitivo que infectó tu sistema operativo mental cuando eras un niño indefenso y ha estado dirigiendo el show desde entonces. Este parásito tiene un nombre clínico: el ego. Pero no el ego como lo entiende la cultura popular, ese concepto vago de arrogancia o autoestima inflada. Hablo del ego como una estructura neurológica específica, un conjunto de patrones sinápticos que crearon una identidad ficticia superpuesta sobre tu conciencia real. Es literalmente un programa que hackeó tu sistema nervioso, creó un avatar virtual de quien crees que eres, y te convenció de que la supervivencia de ese avatar es más importante que tu bienestar real, tu efectividad real, tu paz real. La evidencia de esta infección está en cada momento de sufrimiento psicológico innecesario que experimentas. Cuando alguien te critica y sientes una punzada de dolor que dura horas o días, no eres tú quien fue herido. Fue el avatar. Cuando evitas tomar riesgos que sabes que son correctos porque temes quedar mal, no eres tú quien tiene miedo. Es el impostor protegiendo su imagen fabricada. Cuando gastas dinero que no tienes en cosas que no necesitas para impresionar a personas que ni siquiera respetas, no eres tú quien toma esas decisiones. Es el parásito alimentándose de validación externa, como un adicto necesita su dosis. Has pasado toda tu vida, cada hora de vigilia, cada unidad de energía, cada dólar ganado, trabajando para mantener vivo a este avatar ficticio. Has sacrificado tu salud para que el avatar parezca exitoso. Has sacrificado relaciones reales para que el avatar parezca popular. Has sacrificado tu autenticidad para que el avatar parezca aceptable. Has sido el esclavo de una construcción mental que ni siquiera existía cuando naciste. Eres el único mamífero en el planeta que sufre por historias imaginarias sobre un yo imaginario en escenarios imaginarios. Un perro no se deprime pensando en lo que otros perros piensan de él. Un águila no evita volar porque teme que otras águilas critiquen su técnica. Solo el humano infectado por el ego vive en esta prisión autoconstruida. Pero aquí está la revelación que cambiará todo. Puedes separar al operador del impostor. El operador es tu conciencia real, tu awareness puro. La parte de ti que observa sin juzgar, que actúa sin narrativa, que existe sin necesidad de validación. Es la parte de ti que está completamente presente cuando estás absorto en una tarea, cuando el tiempo desaparece, cuando la voz se calla. El impostor es la narrativa superpuesta, el comentarista, el que necesita tener razón, lucir bien, ser especial, ser reconocido. Son dos entidades completamente diferentes ocupando el mismo espacio mental, y has estado confundiéndolas como una sola tu vida entera. La neurociencia moderna ha mapeado esto con precisión quirúrgica. El operador reside principalmente en las funciones ejecutivas del córtex prefrontal y los sistemas de atención del cerebro.
El impostor es una red de activación por defecto, centrada en la corteza prefrontal medial, que crea la narrativa del yo y constantemente está simulando escenarios sociales, comparándote con otros, proyectando futuros imaginarios, rumiando pasados editados. Cuando escaneas el cerebro de alguien en estado meditativo profundo o en flow state, la actividad del impostor literalmente desaparece. La persona sigue funcionando, incluso mejor que antes, pero sin la carga del ego. Esto demuestra que el impostor no es necesario para la función, es un parásito que consume recursos. La promesa de este manual no es motivarte o hacerte sentir mejor contigo mismo. Esas son estrategias del impostor para perpetuarse, como darle analgésicos a alguien con apendicitis en lugar de operar. La promesa es enseñarte a realizar la cirugía psicológica más importante de tu vida. La extracción del parásito del ego. Cuando eliminas al impostor, no te vuelves menos, te vuelves más. Más efectivo porque no desperdicias energía en imagen. Más creativo porque no temes el juicio. Más exitoso porque no autosaboteas para proteger una identidad frágil. Más libre porque no hay nada que defender. Cuando matas al impostor, el éxito deja de ser una montaña que escalar con una mochila de piedras. Se convierte en un juego fluido que juegas sin apego al resultado. El dinero deja de ser validación y se convierte en herramienta. Las relaciones dejan de ser espejos para tu vanidad y se convierten en conexiones reales. El trabajo deja de ser performance y se convierte en expresión. La vida deja de ser una audición constante para la aprobación de una audiencia imaginaria y se convierte en una experiencia directa de realidad sin filtros. Módulo 1. La anatomía del impostor. Capítulo 1. El origen del virus. El ego no es un defecto de diseño. Es una adaptación evolutiva que en su momento salvó tu vida y la de tus ancestros. Para entender cómo eliminarlo, primero debes entender por qué existe, cómo se formó y por qué lo que una vez fue medicina ahora es veneno. El ego es el resultado de millones de años de presión evolutiva, combinada con las demandas únicas de la conciencia humana y la complejidad social. Es un mecanismo de supervivencia que se volvió tirano, un guardaespaldas que se convirtió en dictador, un programa de emergencia que nunca se apagó. Hace 100.000 años, ser rechazado por tu tribu significaba muerte literal. No había supervivencia en solitario en la sabana africana. Si el grupo decidía que eras una carga, un peligro, o simplemente no gustabas, te abandonaban, y los leones, la sed o la inanición se encargaban del resto. Esta presión selectiva brutal favoreció a los humanos que desarrollaron mecanismos mentales sofisticados para monitorear su estatus social, predecir el rechazo y ajustar su comportamiento para mantener la pertenencia grupal. El ego es ese mecanismo llevado al extremo patológico. El proceso comienza en la infancia temprana, típicamente entre los 2 y 5 años, cuando el cerebro del niño desarrolla lo que los psicólogos llaman teoría de la mente, la capacidad de entender que otros tienen pensamientos, sentimientos y perspectivas diferentes a las propias. Este es un salto cognitivo monumenta. El niño de repente se da cuenta de que es un objeto en la conciencia de otros, que puede ser evaluado, juzgado, rechazado. Es el momento donde el paraíso de la inconsciencia infantil termina y comienza la caída en la autoconciencia. Simultáneamente, el niño comienza a experimentar las primeras heridas narcisistas. Los padres que antes respondían a cada llanto ahora tienen expectativas. La atención que era incondicional ahora debe ser ganada.
El amor que parecía infinito, ahora parece tener condiciones. El niño, con su cerebro aún en desarrollo y sin las herramientas cognitivas para procesar esta complejidad, hace la única cosa que puede hacer: crea una versión de sí mismo que cree que maximizará el amor y minimizará el rechazo. Esta es la génesis del impostor. No es una decisión consciente. Es una adaptación desesperada de un sistema nervioso inmaduro tratando de navegar un mundo social que excede su capacidad de comprensión. El niño comienza a disociar su experiencia interna de su presentación externa. Aprende a sonreír cuando está triste si eso trae aprobación. Aprende a esconder su ira si eso evita castigo. Aprende a performar una versión de sí mismo que los adultos parecen preferir. Y lentamente, trágicamente, olvida quién era antes de la performance. El mecanismo neurológico es fascinante y perturbador. El cerebro del niño literalmente poda las conexiones sinápticas que no son reforzadas y fortalece las que sí lo son. Cada vez que el niño recibe validación por comportarse de cierta manera, esas rutas neuronales se mielinizan, se vuelven más rápidas, más automáticas. Cada vez que es castigado o ignorado por su expresión auténtica, esas rutas se atrofian. En pocos años, el cerebro ha sido literalmente recableado para priorizar la imagen sobre la autenticidad, la aprobación sobre la verdad, el parecer sobre el ser. Pero aquí está donde el mecanismo de defensa se convierte en prisión. Lo que comenzó como una estrategia para evitar el abandono en una tribu de 50 personas, ahora opera en un mundo de 8.000 millones. Lo que evolucionó para manejar las opiniones de un círculo íntimo, ahora intenta manejar las opiniones de extraños en Internet. Lo que se desarrolló para situaciones de vida o muerte, ahora se activa por un email mal redactado o un like menos en Instagram. El sistema está en overdrive constante, consumiendo cantidades masivas de energía mental para protegerte de amenazas que son mayormente imaginarias. El momento donde el mecanismo de defensa se vuelve tirano es gradual pero predecible. Alrededor de la adolescencia, cuando las demandas sociales se intensifican y la identidad se está formando, el ego realiza su jugada maestra. Convence al adolescente de que el avatar que ha estado construyendo es su identidad real. Ya no es actúo de esta manera para ser aceptado, es yo soy esta manera. La máscara se fusiona con la cara. El actor olvida que está actuando. El impostor ha completado su golpe de estado cognitivo. Desde ese momento, cada experiencia es filtrada a través del ego. Cada éxito debe ser integrado en la narrativa del avatar. Cada fracaso debe ser explicado de manera que proteja la imagen. Cada interacción es una oportunidad para fortalecer o defender la identidad construida. El operador real, la conciencia pura, queda sepultada bajo capas de historia, justificación, comparación y proyección. La persona vive en una realidad virtual autogenerada, respondiendo no a lo que realmente sucede, sino a lo que significa para la imagen del ego. El impostor convence a su huésped de que su valor como ser humano es condicional, que depende de logros externos, validación social, acumulación material. Eres lo que produces. Eres lo que otros piensan de ti. Eres tus éxitos y fracasos. Estas no son verdades. Son los mantras del parásito para mantener a su huésped en un estado constante de inseguridad que requiere esfuerzo constante para remediar. Es un loop perfecto de insatisfacción que garantiza que el ego siempre tenga trabajo, siempre sea necesario, siempre esté en control. Capítulo 2. Parecer efectivo versus ser efectivo.
La distinción más reveladora entre el operador y el impostor se manifiesta en sus objetivos fundamentalmente diferentes. El operador busca efectividad real, resolver problemas, crear valor, navegar la realidad con precisión. El impostor busca la apariencia de efectividad, lucir competente, parecer exitoso, proyectar superioridad. Esta diferencia no es semántica, es la fuente de la mayoría del sufrimiento humano innecesario y la razón principal por la que personas inteligentes toman decisiones estúpidas. El impostor prefiere tener razón a obtener resultados. Observa cualquier discusión acalorada y verás este principio en acción. Las personas no están intercambiando información para llegar a la verdad, están defendiendo posiciones para proteger su imagen de inteligencia. Cambiar de opinión se siente como admitir debilidad, así que se aferran a argumentos obviamente erróneos. Ganar la discusión se vuelve más importante que resolver el problema. El ego literalmente prefiere estrellarse con razón que cambiar de curso y parecer indeciso. Este fenómeno tiene una base neurológica medible. Cuando alguien ataca una creencia que está ligada a tu identidad, tu cerebro responde como si estuviera siendo atacado físicamente. La amígdala se activa, el cortisol se libera, el modo lucha o huyese engagement. No estás pensando claramente porque tu cerebro cree que estás en peligro mortal. Pero el peligro no es real, es el avatar del ego sintiendo amenaza a su coherencia narrativa. Un conjunto de ideas que adoptaste está siendo cuestionado, y el impostor interpreta esto como amenaza existencial. Considera el ejecutivo que continúa con un proyecto obviamente fallido, porque cancelarlo sería admitir error. Cada métrica indica fracaso, cada proyección muestra pérdidas, cada asesor recomienda terminar. Pero el ego del ejecutivo está investido en ser visto como visionario, como alguien que no se rinde, como líder fuerte. Así que duplica la apuesta, desperdicia más recursos, destruye más valor, todo para proteger una imagen. El operador habría cortado las pérdidas inmediatamente. El impostor prefiere hundir el barco con dignidad. La ofensa es la respuesta inmunológica del ego. Cuando te sientes ofendido, no es tu ser real el que está herido. Es el avatar defendiéndose. Alguien dijo algo que contradice la historia que el ego cuenta sobre ti, y ahora debe contraatacar para mantener la narrativa intacta. La ironía es que mientras más fuerte la reacción de ofensa, más verdad hay probablemente en la crítica. El ego reacciona violentamente precisamente porque sabe que su construcción es frágil, que su historia tiene agujeros, que su imagen es insostenible. El operador, en contraste, ve la crítica como data. No hay nada que defender porque no hay imagen que mantener. Si alguien señala un error, es información útil para corregir curso. Si alguien identifica una debilidad, es un mapa para mejora. Si alguien ataca tu carácter, es revelación sobre su estado mental, no sobre tu valor. El operador puede recibir el feedback más brutal, sin perturbación emocional, porque no hay un avatar que proteger. Hay solo realidad que navegar con la mayor precisión posible. El costo de priorizar apariencia sobre efectividad es astronómico. Personas que permanecen en trabajos que odian, porque renunciar parecería fracaso. Emprendedores que no lanzan productos porque temen crítica. Artistas que no crean porque su trabajo podría no ser perfecto. Inversores que no admiten errores y convierten pérdidas pequeñas en catástrofes. Parejas que no resuelven problemas porque ninguno quiere parecer vulnerable. Todo este sufrimiento, toda esta ineficiencia, todo este desperdicio,
porque el impostor prioriza imagen sobre realidad. El fenómeno del virtue signaling es el impostor en su expresión más pura. No es suficiente hacer el bien, debe ser visto haciendo el bien. No es suficiente tener valores, deben ser publicitados. No es suficiente ayudar, debe ser documentado. El ego convierte cada acción en performance, cada decisión en statement, cada elección en oportunidad de marca personal. La efectividad real requiere frecuentemente trabajo invisible, sacrificio no reconocido, éxito sin aplausos. El impostor no puede tolerar esto. Necesita audiencia como un actor necesita escenario. En el mundo corporativo, esta dinámica crea organizaciones enteras optimizadas para parecer efectivas mientras son profundamente disfuncionales. Reuniones que existen para parecer productivo. Reportes que nadie lee para parecer riguroso. Procesos que no agregan valor para parecer sofisticado. Todos performando efectividad, mientras la efectividad real se deteriora. Es teatro laboral, donde todos son actores y nadie admite que la obra no tiene sentido. El emprendedor, dominado por el impostor, gasta fortunas en oficinas lujosas, tarjetas elegantes, websites impresionantes, mientras su producto es mediocre. Está más preocupado por parecer CEO que por construir valor real. Asiste a cada evento de networking para ser visto, mientras su empresa necesita desesperadamente su atención en operaciones. Publica en LinkedIn sobre su journey mientras su startup se desmorona. La imagen consume los recursos que la sustancia necesita para existir. El operador hace exactamente lo opuesto. Trabaja en oscuridad hasta que los resultados son innegables. No necesita parecer ocupado porque está genuinamente creando. No necesita anunciar cada pequeño win porque está enfocado en la victoria final. No necesita validación constante porque la realidad misma valida su efectividad. Jeff Bezos trabajando desde un garaje. Warren Buffett viviendo en la misma casa modesta. Ingvar Kamprad de IKEA volando en clase económica. Operadores que entienden que parecer rico es frecuentemente la manera más rápida de volverse pobre. La diferencia se vuelve más stark en momentos de crisis. Cuando la realidad exige acción decisiva, el impostor se paraliza calculando cómo cada movimiento afectará a su imagen. El operador simplemente actúa basándose en la mejor información disponible. Durante la pandemia, vimos esta dinámica globalmente. Líderes preocupados por parecer decisivos, tomando decisiones prematuras destructivas. Otros paralizados por miedo a parecer alarmistas. Mientras tanto, los verdaderos operadores ajustaban rápidamente basándose en data, sin preocuparse por la narrativa. El impostor también sabotea el aprendizaje. Aprender requiere admitir ignorancia, cometer errores, parecer incompetente temporalmente. El ego no puede tolerar esto. Así que las personas fingen saber lo que no saben, evitan situaciones donde podrían parecer novatos, y permanecen en zonas de confort donde pueden mantener la ilusión de expertise. El operador abraza la ignorancia como punto de partida, los errores como maestros, la incompetencia temporal como precio del crecimiento. Módulo 2. El secuestro financiero y vital. Capítulo 3. El impuesto de la vanidad. El impostor es el consultor financiero más destructivo que jamás tendrás, no porque te dé mal advice sobre inversiones o mercados, sino porque secuestra completamente tu relación con el dinero y la convierte en un proxy para validación. Cada decisión de compra, cada transacción, cada movimiento financiero se contamina con la pregunta: ¿qué dirá esto sobre mí?
El resultado es una hemorragia económica constante donde intercambias riqueza real por la ilusión de estatus. Es un impuesto autoimpuesto sobre la vanidad que mantiene a millones en esclavitud financiera mientras fingen prosperidad. La fórmula es brutalmente simple y universalmente destructiva. Comprar cosas que no necesitas, con dinero que no tienes, para impresionar a gente que no te importa. Pero la simplicidad de la fórmula esconde la complejidad del mecanismo psicológico subyacente. No es estupidez o falta de educación financiera. Es el impostor convirtiendo cada objeto material en un símbolo de identidad, cada compra en una declaración de valor personal, cada posesión en un escudo contra la insignificancia existencial, que el ego teme más que la muerte misma. Analicemos la anatomía de una compra del ego. Un hombre ve un reloj de lujo. El operador evaluaría: ¿necesito saber la hora con más precisión? No, mi teléfono lo hace perfectamente. ¿El costo justifica la utilidad marginal? No, es 1000 veces más caro que un reloj funcional. Decisión: no comprar. Pero el impostor hackea este proceso. No ve un reloj, ve un símbolo de éxito. No calcula utilidad, calcula cuánta validación generará. No considera el costo financiero, considera el costo de no parecer exitoso. El reloj se convierte en un talismán contra la mediocridad percibida. La neurociencia del consumo por estatus es fascinante. Cuando compras algo que eleva tu estatus percibido, tu cerebro libera dopamina, serotonina y oxitocina. Es el mismo cóctel neuroquímico que recibes del sexo, las drogas o el reconocimiento social. El impostor ha hackeado tu sistema de recompensa para que gastes dinero como una rata presionando una palanca por cocaína. Pero aquí está lo perverso. La tolerancia se desarrolla rápidamente. El rush del primer Rolex dura semanas, el segundo, días, el tercero, horas. Necesitas dosis cada vez mayores de consumo conspicuo para obtener el mismo hit de validación. El concepto de utilidad versus estatus revela la magnitud del secuestro. Un carro te transporta del punto A al punto B. Esa es su utilidad. Un Toyota Corolla usado cumple esta función perfectamente. Pero el impostor no compra transporte, compra declaración de identidad. El BMW no es sobre llegar, es sobre cómo eres percibido al llegar. La diferencia de precio entre utilidad y estatus puede ser $50,000. Ese es el impuesto de vanidad en una sola compra. Multiplícalo por cada categoría de gasto y entiendes por qué personas con ingresos de 6 cifras viven paycheck to paycheck. La industria del lujo entiende perfectamente la psicología del impostor y la explota despiadadamente. No venden productos, venden identidad. No venden calidad, venden exclusividad. No venden función, venden narrativa. Louis Vuitton no hace mejores bolsos, hace mejores historias sobre el tipo de persona que usa Louis Vuitton. El precio absurdo no es a pesar del valor limitado, es precisamente el punto. Si todos pudieran pagarlo, perdería su función de señalización de estatus. Estás literalmente pagando extra para que otros no puedan pagar. El impostor también pervierte la relación con las herramientas genuinas. El operador compra herramientas para amplificar efectividad, una computadora potente para un programador, equipamiento de calidad para un atleta, software especializado para un diseñador. Estas son inversiones en capacidad, pero el impostor compra la estética de la competencia sin la sustancia. El emprendedor con la MacBook Pro más cara que solo usa para email. El fotógrafo con equipamiento de miles de dólares que nunca sale del modo automático. El atleta con ropa de marca que entrena esporádicamente. Es cosplay financiero.
pagando por parecer lo que no eres. La deuda es el amplificador más peligroso del impuesto de vanidad. El impostor no puede esperar para parecer exitoso, necesita la gratificación ahora. Así que compromete el futuro por la imagen presente. Tarjetas de crédito maxeadas en ropa de diseñador. Préstamos de auto para carros que deprecian más rápido que se pagan. Hipotecas en casas demasiado grandes para impresionar a vecinos que ni conoces. Cada pago mensual es un recordatorio de que vendiste tu libertad futura por validación temporal. Es esclavitud voluntaria al servicio del ego. Hay un experimento psicológico revelador donde a las personas se les da la opción entre un salario de $50,000, donde todos los demás ganan $25,000, o un salario de $100,000, donde todos los demás ganan $200,000. La mayoría elige la primera opción. Prefieren ser absolutamente más pobres, pero relativamente más ricos. Esto es el impostor, en su expresión más pura. No le importa tu bienestar absoluto, solo tu posición relativa en la jerarquía imaginaria. Sacrificaría felizmente tu prosperidad real por superioridad percibida. El costo oculto del impuesto de vanidad no es solo financiero, es temporal, mental, emocional. Cada hora trabajada para pagar por cosas que no necesitas es una hora de vida vendida al ego. Cada preocupación sobre pagos es ancho de banda mental desperdiciado. Cada compromiso hecho por imagen es autenticidad sacrificada. Estás literalmente vendiendo tu vida, hora por hora, para mantener una fachada que solo existe en tu mente y en las mentes igualmente infectadas de otros. Capítulo 4. El miedo al fracaso público. El miedo al fracaso es un diagnóstico incompleto. Los humanos no temen inherentemente al fracaso. Un niño aprendiendo a caminar falla 1000 veces sin trauma psicológico. Un científico espera que la mayoría de sus experimentos fallen. Un explorador asume que la mayoría de las rutas serán callejones sin salida. El fracaso, en sí mismo, es neutral, incluso informativo. Lo que paraliza a las personas no es el miedo al fracaso, es el miedo al fracaso público. Más específicamente, es el terror del impostor a que su narrativa de competencia sea expuesta como ficción. Este miedo es la razón principal por la que la mayoría de los sueños mueren antes de nacer. El negocio que nunca lanzas, el libro que nunca escribes, el arte que nunca creas, la conversación que nunca inicias. No es pereza o falta de recursos, es el impostor, calculando que el riesgo a su imagen excede cualquier ganancia potencial. Mejor mantener la fantasía de «podría hacerlo si quisiera», que arriesgarse a la realidad de intentarlo y fallar donde otros puedan ver. La neurobiología del miedo al fracaso público es idéntica a la del miedo a la muerte. Cuando contemplas fallar públicamente, tu amígdala se activa exactamente como si enfrentaras un depredador. Tu ritmo cardíaco aumenta, tus pupilas se dilatan, tu digestión se detiene, tu sistema inmune se suprime. Tu cuerpo literalmente se prepara para luchar o huir de una amenaza existencial. Pero la amenaza no es a tu supervivencia física, es a la supervivencia del avatar del ego. El impostor ha convencido a tu sistema nervioso de que su muerte narrativa es equivalente a tu muerte real. Esto explica por qué personas racionales toman decisiones profundamente irracionales cuando la imagen está en juego. El empleado que no pide el aumento que merece porque la negación sería humillante. El emprendedor que no valida su idea porque la invalidación sería devastadora. El artista que no comparte su trabajo porque la crítica sería insoportable.
cada uno eligiendo la garantía de la mediocridad sobre la posibilidad de la grandeza, porque la mediocridad protege al impostor, mientras la grandeza lo arriesga. El antídoto estoico a este miedo es brutal en su simplicidad. Nadie te está prestando tanta atención como el ego cree. Marcus Aurelius escribió: ¿cuánto trouble te ahorrarías si dejaras de preocuparte por lo que tus vecinos dicen, hacen o piensan? La verdad es que todos están demasiado obsesionados con su propia imagen para prestar atención sostenida a tus fracasos, tus momentos más embarazosos. Esos que el impostor reproduce obsesivamente son olvidados por otros en minutos, si es que los notaron en primer lugar. Hay un ejercicio revelador. Pide a alguien que nombre 3 fracasos específicos de otras personas que recuerden vívidamente. La mayoría no puede nombrar uno. Ahora pídeles que nombren 3 de sus propios fracasos. Pueden recitar docenas con detalle doloroso. Esta asimetría expone la ilusión. Estás performando para una audiencia que existe principalmente en tu imaginación. El teatro está vacío, pero el impostor insiste en que los reflectores están encendidos y todos están mirando. El fracaso público, cuando realmente ocurre, es frecuentemente liberador precisamente porque destruye al impostor. Cada emprendedor exitoso tiene una historia de bancarrota. Cada artista tiene trabajo que fue ridiculizado. Cada atleta tiene derrotas humillantes. Pero algo curioso sucede después del fracaso público. Descubres que sigues existiendo. El mundo no terminó. Las personas que importan no te abandonaron. Y más importante, sin el peso de mantener la imagen de invencibilidad, puedes finalmente enfocarte en mejorar realmente. El fenómeno del Spotlight Effect ha sido documentado exhaustivamente en psicología. Las personas consistentemente sobreestiman cuánto otros notan y recuerdan sobre ellos. En experimentos donde participantes usan camisetas embarazosas, estiman que 50% de las personas lo notaron. La realidad, menos del 25%. Y de esos que lo notaron, casi ninguno lo recordaba después. El impostor vive en un mundo donde todos los ojos están sobre ti. La realidad es que eres un extra en la película de otros, apenas visible en el fondo. El miedo al fracaso público también crea un loop de profecía autocumplida. El miedo a parecer incompetente te hace evitar desafíos donde podrías desarrollar competencia. El miedo a parecer tonto te impide hacer preguntas que te harían inteligente. El miedo a parecer débil te impide pedir ayuda que te haría fuerte. El impostor, en su intento de proteger la imagen de capacidad, garantiza la realidad de la incapacidad. Estás empezando a ver los hilos de la marioneta. La mayoría de las personas vivirán y morirán siendo esclavos del impostor. Si quieres seguir recibiendo este nivel de inteligencia conductual para liberar tu mente, suscríbete ahora. Únete a los pocos que operan desde la claridad. Módulo 3. La muerte del avatar. Capítulo 5. Desvinculando tu valor de tus resultados. La ecuación más destructiva que el impostor ha instalado en tu sistema operativo es esta. Yo igual a mis resultados. Si gano, soy un ganador. Si pierdo, soy un perdedor. Si mi empresa tiene éxito, soy exitoso. Si mi empresa fracasa, soy un fracaso. Esta fusión de identidad con outcomes externos es la fuente primaria del sufrimiento psicológico innecesario en los humanos modernos. Es también completamente ilusoria, lógicamente incoherente y fácilmente desmantelable una vez que entiendes la arquitectura del engaño. Empecemos con la lógica básica. Tú, el observador, el que experimenta, el consciente, existías antes de cualquier resultado.
Existías antes de tu primer trabajo, tu primer negocio, tu primera relación. Existirás después de que todos estos terminen. Los resultados son eventos temporales en el flujo de la experiencia. Tú eres el contexto en el cual estos eventos ocurren. Confundir el contexto con el contenido es como confundir el océano con una ola específica. La ola surge, cresta y colapsa. El océano permanece. Pero el impostor necesita esta confusión para sobrevivir. Si tu valor es intrínseco e inmutable, entonces el ego no tiene trabajo. No hay nada que defender, nada que probar, nada que mejorar. El parásito quedaría sin función. Así que debe convencerte de que eres tus logros, que tu worth fluctúa con tus resultados, que cada outcome es un veredicto sobre tu ser. Es un terrorismo psicológico constante, donde cada día es un juicio, cada proyecto es una prueba de valor, cada interacción es una evaluación de worth. La técnica de desidentificación comienza con el lenguaje. El lenguaje que usas programa tu realidad neurológica. Cuando dices, soy un fracaso, estás fusionando tu identidad total con un evento específico. Cuando dices, soy exitoso, estás atando tu ser a condiciones temporales. La precisión lingüística es cirugía cognitiva. Experimenté un fracaso es radicalmente diferente a soy un fracaso. Un proyecto que inicié no funcionó, es verdad. Soy incompetente es historia del ego. Observa la diferencia fenomenológica. Tengo un pensamiento versus soy este pensamiento. El primero reconoce el pensamiento como un evento temporal en tu conciencia. El segundo colapsa tu identidad entera en una fluctuación mental momentánea. Tengo tristeza versus soy depresivo. Uno es clima pasajero, el otro es identidad cristalizada. El operador experimenta estados, el impostor se convierte en ellos. La neurociencia de la identificación es medible. Cuando alguien critica un resultado con el cual estás identificado, las mismas regiones cerebrales se activan que cuando tu cuerpo físico es atacado. El cerebro no distingue entre mi idea fue rechazada y yo fui rechazado si has fusionado tu identidad con la idea. Pero cuando practicas desidentificación, la crítica activa regiones diferentes, las asociadas con procesamiento de información, no con supervivencia. Es la diferencia entre datos y trauma. Considera el emprendedor cuya startup fracasa. Si su identidad está fusionada con la empresa, experimenta muerte del ego. Depresión, ansiedad, ideación suicida son comunes. No perdió solo una empresa, perdió quien creía que era. Pero el emprendedor que entiende la desidentificación ve el mismo evento completamente diferente. Un experimento no funcionó. Data valiosa fue recolectada. Habilidades fueron desarrolladas. Red fue construida. El juego continúa con mejor información. Mismo evento externo, realidad interna radicalmente diferente. Los atletas de élite entienden esto intuitivamente. Michael Jordan no se convirtió en sus 6 campeonatos, ni en sus múltiples eliminaciones en playoffs. Era el mismo jugador después de ganar que después de perder, ajustando táctica pero no identidad. El scoreboard es feedback sobre performance, no juicio sobre ser. Esta separación es lo que permite comeback. Después de derrota, mejora después de crítica, persistencia después de rechazo. Pero el impostor resiste violentamente la desidentificación porque es literalmente su muerte. Cada vez que dices, yo no soy mis resultados, el ego pierde poder. Cada vez que experimentas paz después del fracaso, el parásito se debilita. Cada vez que recibes crítica sin defensividad, el avatar se desvanece un poco más. El ego luchará con cada herramienta disponible. Ansiedad, depresión, ira, narrativas de víctima.
cualquier cosa para restablecer la fusión de identidad con outcomes. Capítulo 6. La aceptación de la insignificancia. La paradoja más liberadora de la existencia humana es esta. Al aceptar tu insignificancia cósmica, te liberas para crear significado local sin presión. El impostor no puede tolerar esta verdad. Necesita que seas especial, importante, central en la narrativa del universo. Necesita que tu vida tenga significado trascendental, que tus acciones importen eternamente, que tu existencia sea notada y recordada. Esta necesidad de significancia cósmica es la cadena más pesada que portas y la más fácil de romper una vez que entiendes la libertad en la insignificancia. Empecemos con los hechos brutales. Eres uno de 8.000 millones de humanos en una roca espacial, orbitando una estrella mediocre en las afueras de una galaxia ordinaria entre billones de galaxias. Has existido por unas cuantas décadas en los 13,8 billones de años del universo. En 100 años, todos los que conoces estarán muertos. En 1000 años, probablemente nadie recordará tu nombre. En 1.000.000 de años, puede que la especie humana no exista. En 5 billones de años, el Sol se expandirá y consumirá la Tierra, borrando todo rastro de que alguna vez exististe. El impostor experimenta estos hechos como terror existencial. Si nada importa últimamente, ¿por qué hacer algo? Si todos moriremos y seremos olvidados, ¿cuál es el punto? Pero esta es exactamente la trampa del ego. Necesita importancia cósmica para justificar acción. Necesita audiencia eterna para motivar performance. Necesita significado último para generar significado local. Es un niño que no limpiará su cuarto a menos que Dios esté mirando. El operador ve la misma insignificancia como liberación total. Si nada importa cósmicamente, entonces eres libre de crear lo que importa localmente. Si no hay audiencia eterna juzgando, puedes actuar sin performance. Si no hay significado último predeterminado, puedes generar significado desde tu experiencia directa. Es la diferencia entre ser un actor en el drama de otro y ser el autor de tu propia obra. El memento mori de los estoicos, recuerda que morirás, no es morbo sino medicina. La muerte es el borrador final del impostor. En tu lecho de muerte, la imagen no importará. Los likes no te acompañarán, el estatus se evaporará, los que impresionaste no estarán ahí, solo quedarás tú con la vida que realmente viviste, no la que performaste. Cada meditación sobre la muerte es una práctica de perspectiva que reduce el ego a su tamaño real, 0. Marcus Aurelius, el emperador más poderoso de su tiempo, practicaba este ejercicio diariamente. Dentro de poco tiempo serás cenizas o huesos, un mero nombre o ni siquiera eso. No era depresión, era calibración. Al recordar su mortalidad, podía gobernar sin que el poder corrompiera. Al aceptar su insignificancia última, podía actuar con significancia inmediata sin presión del legado. La física moderna añade otra capa a la insignificancia liberadora. En la escala cuántica, las partículas existen en superposición hasta ser observadas. En la escala cósmica, el universo es mayormente vacío con ocasionales motas de materia. Tu sensación de solidez, importancia, centralidad es una ilusión generada por operar en la escala media, donde los objetos parecen sólidos y separados. Zoom in o zoom out, suficiente, y la ilusión se disuelve. Eres mayormente espacio vacío pretendiendo ser sólido. Pero aquí está la paradoja. Aceptar tu insignificancia no te hace nihilista, te hace poderoso. Cuando no eres el centro del universo, no tienes que cargar el universo. Cuando tu vida no tiene que tener significado cósmico, puede tener significado humano.
Cuando no tienes que ser recordado para siempre, puedes impactar profundamente el ahora. Es la diferencia entre necesitar ser el sol y contentarte con ser una vela que ilumina una habitación oscura. El impostor no puede sobrevivir la aceptación de insignificancia. Su existencia entera está predicada en hacerte creer que eres el protagonista de una película cósmica, que tus decisiones reverberan por la eternidad, que tus fracasos son tragedias universales y tus éxitos son victorias cósmicas. Mantiene esta ilusión porque sabe que en el momento que aceptes tu verdadero tamaño en el esquema del universo, su reinado termina. La muerte del avatar no es un evento único, es una práctica diaria. Cada vez que el ego infla tu importancia, recuerda tu mortalidad. Cada vez que el impostor demanda reconocimiento, recuerda tu insignificancia. Cada vez que la imagen parece importante, recuerda que en 100 años nadie que conoces existirá para recordarla. No es depresión o nihilismo, es higiene mental, limpiando las historias del ego como lavaría suciedad del cuerpo. Módulo 4. Operando desde la esencia. Capítulo 7. La neurociencia del estado de flujo. Existe un estado de conciencia donde el impostor literalmente desaparece. No es suprimido, negado o controlado. Simplemente cesa de existir. Los neurocientíficos lo han mapeado, medido y documentado. Se llama estado de flujo y es la prueba neurológica definitiva de que el ego no es necesario para el funcionamiento óptimo. De hecho, es precisamente cuando el ego se apaga que los humanos alcanzan su máximo rendimiento, creatividad y satisfacción. El parásito no solo es innecesario, es el obstáculo principal entre tú y tu potencial real. El fenómeno tiene un nombre técnico: hipofrontalidad transitoria. Hipo significa reducido. Frontalidad se refiere a la corteza prefrontal. Transitoria significa temporal. Durante el estado de flujo, las partes de tu corteza prefrontal responsables de la autoconciencia, el juicio, la crítica interna y la construcción del ego literalmente reducen su actividad. Es como si alguien apagara el generador que mantiene al impostor funcionando. Sin energía, el parásito no puede operar. Lo que queda es el operador puro, funcionando sin fricción, sin narrativa, sin performance. Los estudios de resonancia magnética funcional muestran esto con claridad cristalina. Cuando un músico de jazz está improvisando en flujo, el área dorsolateral de la corteza prefrontal, responsable del control consciente y la autocrítica, se apaga. Simultáneamente, el área medial asociada con la expresión espontánea se enciende. El músico no está pensando sobre qué nota tocar. No hay voz diciendo «esa nota estuvo mal» o «esto impresionará a la audiencia». Hay solo expresión pura sin mediación del ego. Lo mismo ocurre con atletas en la zona, programadores en deep work, cirujanos en operaciones complejas, artistas creando obras maestras. En el momento de máximo rendimiento, el yo narrativo desaparece. Michael Jordan no estaba pensando «soy Michael Jordan haciendo un tiro importante». Había solo el momento, la pelota, el aro y acción perfecta sin actor. Einstein no estaba pensando «soy un genio resolviendo física». Había solo el problema disolviéndose en solución sin un solucionador presente. La paradoja que destruye al impostor es esta: la grandeza solo ocurre cuando te olvidas de ti mismo. Cada performance legendaria, cada breakthrough creativo, cada momento de genialidad genuina ocurre en ausencia del ego. El impostor te ha convencido de que necesitas más ego, más control, más autoconciencia para tener éxito. La neurociencia demuestra exactamente lo opuesto.
Necesitas menos yo para más rendimiento. Las condiciones que generan flujo son antitéticas a las demandas del ego. Primero, necesitas objetivos claros con feedback inmediato. El ego prefiere objetivos vagos como ser exitoso, donde siempre puede mover los postes. Segundo, necesitas balance entre desafío y habilidad. El ego prefiere tareas fáciles donde puede lucir competente o imposibles, donde el fracaso tiene excusa. Tercero, necesitas concentración total en el presente. El ego vive en el pasado rumiando y el futuro fantaseando, nunca en el ahora. La neuroquímica del flujo es un cóctel de rendimiento que ninguna droga puede replicar. Norepinefrina para enfoque, dopamina para recompensa, endorfinas para placer, anandamida para conexión, serotonina para satisfacción. Este cóctel no solo se siente increíble, mejora el rendimiento en órdenes de magnitud. Estudios muestran aumentos de productividad del 500%, creatividad del 700%, aprendizaje del 450%. Pero aquí está lo crucial. Este cóctel solo se libera cuando el ego está offline. El impostor literalmente bloquea tu acceso a tu farmacia interna de excelencia. El tiempo se distorsiona en flujo, porque el constructor del tiempo es el ego. Sin el narrador constante marcando minutos con ansiedad y anticipación, el tiempo se vuelve elástico. Horas pasan como minutos cuando estás absorbido. Esto no es distracción, es presencia tan completa que no hay un tú separado para notar el paso del tiempo. Es la diferencia entre ver una película aburrida, donde chequeas el reloj constantemente, y estar tan inmerso que los créditos finales te sorprenden. La acción y la conciencia se fusionan en flujo. No hay separación entre el que hace y lo que se hace. El bailarín se convierte en la danza. El escritor se convierte en la escritura. El surfista se convierte en la ola. Esta fusión es imposible mientras el impostor esté activo porque el ego siempre mantiene separación para poder juzgar, comparar, evaluar. ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Qué pensarán? ¿Soy mejor que...? Estas preguntas son imposibles en flujo porque no hay un yo separado para hacerlas. El sentido de control en flujo es paradójico. Sientes control absoluto mientras simultáneamente no hay un controlador. Es como si fueras tanto el río como la corriente, el viento como el vuelo, la música como el instrumento. El impostor necesita control forzado, tenso, esforzado. El operador en flujo tiene control sin esfuerzo, poder sin tensión, dominio sin dominador. Los videojuegos son laboratorios de flujo diseñados, niveles que escalan perfectamente con habilidad, feedback inmediato sobre cada acción, objetivos claros y progresión visible. No es coincidencia que los gamers puedan entrar en estados de flujo profundo por horas. Han encontrado una manera de hackear su neurología para apagar el ego temporalmente. El problema es que el flujo en mundos virtuales no construye capacidad en el mundo real. Es escape, no trascendencia. El flujo también explica por qué las drogas son tan seductoras. Muchas sustancias psicoactivas inducen estados similares al flujo al suprimir temporalmente las funciones del ego. El alcohol reduce la inhibición social, ego social. Los psicodélicos disuelven los límites del yo. Los estimulantes aumentan el enfoque y reducen la autoconciencia. Pero las drogas son atajos que cobran precio. El flujo natural es sostenible y constructivo. El flujo químico es temporal y frecuentemente destructivo. La meditación es entrenamiento sistemático para flujo. Cada sesión es práctica en apagar el narrador, silenciar el juez, disolver el actor. Los meditadores de largo plazo muestran cambios estructurales en el cerebro.
corteza prefrontal más delgada en áreas del ego, conexiones más fuertes en redes de atención. Han literalmente recableado su cerebro para pasar menos tiempo en ego y más tiempo en presencia. No es espiritualidad, es neuroplasticidad aplicada. Capítulo 8. La falsa humildad versus la objetividad pura. El impostor es un maestro del disfraz, y ningún disfraz es más engañoso que la falsa humildad. Cuando los ataques directos al ego se vuelven obvios, el parásito ejecuta una maniobra brillante. Se disfraza de su opuesto. No soy nadie especial. No merezco reconocimiento. Otros son mejores que yo. Suena como ausencia de ego, pero es el ego operando en modo stealth. La falsa humildad es vanidad invertida, orgullo disfrazado de modestia. El impostor fingiendo su propia muerte mientras se fortalece en las sombras. La falsa humildad es reconocible por su necesidad de ser notada. La persona que constantemente se menosprecia espera contradicción. No soy tan inteligente es una invitación para que alguien diga, claro que lo eres. El que rechaza cumplidos elaboradamente está performando modestia. El que se disculpa excesivamente está buscando validación de que no necesita disculparse. Es el ego mendigando validación mientras pretende no necesitarla. El mecanismo psicológico es sofisticado. El impostor ha aprendido que el orgullo directo es socialmente castigado, así que desarrolla una estrategia más sutil. Al proyectar inferioridad, evita la envidia y la competencia. Al minimizar logros, pesca cumplidos sin pedirlos. Al jugar la víctima, obtiene atención y simpatía. Es manipulación emocional disfrazada de virtud. El lobo no solo se viste de oveja herida para maximizar la respuesta de cuidado. La neurociencia revela que la falsa humildad activa los mismos circuitos de recompensa que el orgullo directo. Cuando alguien contradice tu autodesprecio, recibes un hit de dopamina más potente que si simplemente te halagaran. Es validación amplificada porque superó tu resistencia. El cerebro registra esto como victoria social mayor. Has conseguido que otros luchen por convencerte de tu valor. Es el ego jugando ajedrez mientras pretende no saber las reglas. El impostor también se disfraza de síndrome del impostor. No merezco mi éxito. Suena como humildad, pero es ego. Implica que hay un tú separado del éxito que puede merecerlo o no. Mantiene la identidad del ego intacta mientras cambia la valencia de positiva a negativa. Sigues identificado con resultados, solo que ahora es identificación inversa. El operador no se preocupa por merecer, simplemente actúa y los resultados emergen sin narrativa de merecimiento. La victimización es otra máscara favorita del ego. El mundo está contra mí. Nunca tuve oportunidades. Si solo tuviera X, podría Y. El impostor ha descubierto que ser víctima es una forma de ser especial. Eres el uniquely desafortunado, el particularmente oprimido, el especialmente impedido. Es protagonismo a través del sufrimiento. El ego prefiere ser el héroe trágico que no ser nadie. La víctima profesional tiene tanta inversión en su identidad como el narcisista. Ambos son ego, solo con diferente narrativa. El objetivo no es hacerte pequeño ni grande, es ser objetivo. Objetividad pura significa ver la realidad sin la distorsión del ego, sin inflación ni deflación, sin narrativa ni justificación. Si eres competente en algo, reconocerlo no es arrogancia, es precisión. Si eres incompetente en algo, reconocerlo no es humildad, es honestidad. El operador evalúa capacidades como un ingeniero evalúa especificaciones de máquina. Sin emoción,
sin identidad, solo datos. Imagina evaluar tu inteligencia como evaluarías la velocidad de tu computadora. No hay ego involucrado en reconocer que tu procesador es de 3,5 GHz. No es arrogante ni humilde, es especificación técnica. El operador ve sus capacidades cognitivas de la misma manera. C. I de 120 es un dato, no una identidad. Habilidad excepcional para reconocimiento de patrones es una herramienta disponible, no una fuente de orgullo. Deficiencia en procesamiento verbal es una limitación a considerar, no una fuente de vergüenza. La objetividad pura sobre tus capacidades es liberadora y práctica. Si objetivamente eres el mejor programador en la sala, fingir lo contrario es ineficiente. Deberías liderar el proyecto técnico. Si objetivamente eres el peor vendedor, pretender lo contrario es destructivo. Deberías delegar las ventas. El ego contamina estas evaluaciones con necesidad de ser superior o miedo de ser inferior. El operador solo ve distribución de recursos para optimización de resultados. Esta objetividad se extiende a los logros. Ganar un premio no te hace superior como ser. Es un evento que ocurrió basado en criterios específicos en un momento específico. Perder no te hace inferior. Es otro evento con diferentes variables. El operador puede recibir un Nobel o una crítica devastadora con la misma ecuanimidad, porque ninguno afecta su valor core, que no está basado en resultados externos, sino en consciencia misma. La práctica de objetividad requiere vigilancia constante, porque el ego es experto en contaminar evaluaciones. Soy bueno en esto. Rápidamente se convierte en soy mejor que otros, ego positivo. O, pero no tan bueno como podría ser, ego negativo. La precisión es, mi habilidad actual en X está en el percentil Y basado en métrica Z, sin comparación para inflación, sin ideal para deflación. Solo posición actual en el mapa de competencia. La objetividad también revela la naturaleza temporal y contextual de todas las capacidades. Eres inteligente comparado con el promedio humano, pero idiota comparado con von Neumann. Eres atlético en tu gimnasio local, pero sedentario en las Olimpiadas. Eres rico en tu vecindario, pero pobre en Silicon Valley. Todas las evaluaciones son relativas y temporales. El ego las convierte en absolutas y permanentes. El operador las ve como coordenadas actuales en un espacio multidimensional en constante cambio. Conclusión. La verdadera realización. Has completado la disección del parásito. Has visto su origen en el terror infantil al abandono, su evolución en tirano cognitivo, su método de operación a través de identificación con resultados externos, su costo en recursos financieros y vitales, su disolución en estados de flujo, sus disfraces como falsa humildad y victimización. Has visto la arquitectura completa del impostor, desde su instalación hasta su posible eliminación. Ahora viene la síntesis, la integración, la aplicación de este conocimiento en la construcción de una vida operando desde la esencia pura. El diagnóstico está completo. Has vivido tu vida entera sirviendo a un avatar ficticio que creaste para sobrevivir la infancia, pero que ahora te mantiene en prisión psicológica. Cada decisión contaminada por ¿qué pensarán? Cada acción distorsionada por ¿cómo me veré? Cada momento presente sacrificado por mantener una narrativa sobre un yo que no existe fuera de conexiones neuronales disparando en patrones habituales. Has sido el esclavo voluntario de una alucinación cognitiva que confundiste con tu identidad. La muerte del avatar no es un evento único, sino una práctica continua. Cada momento ofrece la oportunidad de elegir. ¿Opero desde el impostor o desde el operador?
Respondo para proteger imagen o para navegar realidad. Actúo para parecer o para ser. Hablo para impresionar o para comunicar. Compro para señalar o para utilizar. Trabajo para validación o para creación. Cada elección debilita o fortalece al parásito. No hay neutralidad en esta guerra cognitiva. El estado de flujo te ha mostrado que tu máximo rendimiento ocurre precisamente cuando el ego está ausente. No es teoría espiritual o filosófica, es neurociencia medible, reproducible, documentada. Cuando el impostor se apaga, no te vuelves menos capaz, te vuelves exponencialmente más capaz. Sin la fricción del ego, sin el peso de la imagen, sin el ruido del narrador interno, operas como una máquina de precisión perfectamente calibrada. El parásito no solo es innecesario, es el factor limitante principal en tu potencial. El nuevo paradigma que emerge después de la muerte del ego no es vacío ni nihilista, sino plenitud pragmática. Es la paz inquebrantable que llega cuando ya no tienes nada que defender porque no hay un defensor. Nada que probar porque no hay un probador. Nadie a quien impresionar porque la necesidad de impresión era del impostor, no tuya. Esta paz no es pasividad. Es el estado base desde el cual la acción genuina emerge, no contaminada por necesidad de validación, sino impulsada por expresión pura de capacidad. Imagina operar en el mundo sin el peso del ego. Te critican y simplemente evalúas si la crítica contiene información útil. Si sí, ajustas. Si no, continúas. No hay herida porque no hay un yo inflado que herir. Te halagan y registras el feedback sin inflación. El halago no te hace más ni la crítica menos, porque tu valor no está en juego en ninguna interacción. Eres un procesador de realidad, no un protector de imagen. El éxito material llega más rápido y fácil cuando operas sin ego porque no hay fricción mental. No autosaboteas para proteger una identidad de persona humilde. No sobregastas para mantener una imagen de persona exitosa. No evitas oportunidades por miedo al juicio. No permaneces en situaciones tóxicas por apego a narrativas. Cada decisión se vuelve simple cálculo de efectividad. ¿Esto sirve a mis objetivos? Sí. Ejecutar. No descartar. Sin drama, sin historia, sin sufrimiento innecesario. Las relaciones se transforman cuando matas al impostor. Sin necesidad de impresionar, puedes conectar. Sin miedo al rechazo, puedes ser auténtico. Sin competencia por estatus, puedes colaborar. Sin proyección de imagen, puedes intimar. Las personas sienten la diferencia inmediatamente. Estar con alguien sin ego es como respirar aire puro después de años en una ciudad contaminada. No hay agenda oculta, no hay manipulación sutil, no hay performance constante. Solo presencia, atención, realidad compartida sin filtros. La creatividad explota cuando el ego muere, porque el juez interno se silencia. Puedes experimentar sin miedo al fracaso, porque no hay un tú que pueda fallar. Puedes explorar sin preocupación por parecer tonto, porque no hay una imagen que proteger. Puedes crear por la alegría de crear, no para probar tu valor. El arte se vuelve expresión, no validación. El trabajo se vuelve juego, no performance. La vida se vuelve experimento, no examen. La muerte del ego también revela la absurdidad de la mayoría del sufrimiento humano. Personas arruinando su salud para impresionar a extraños. Matrimonios destruidos por necesidad de tener razón. Carreras desperdiciadas en competencias de estatus. Fortunas gastadas en símbolos vacíos. Vidas enteras vividas para una audiencia imaginaria que no existe. Es como descubrir que la humanidad entera,
Ha estado en una obra de teatro elaborada donde todos son actores, pero nadie es audiencia. Todos performando, nadie observando, energía infinita desperdiciada en una función que nadie pidió. Pero aquí está la verdad más liberadora. No necesitas iluminación espiritual o años de meditación para comenzar a operar sin ego. Cada momento ofrece la opción. En este instante, mientras lees, puedes elegir observar los pensamientos en lugar de ser ellos. Puedes notar las sensaciones sin narrativa. Puedes actuar desde necesidad real en lugar de imagen fabricada. No es un logro místico, es una elección cognitiva disponible ahora, y ahora, y ahora. La resistencia que sientes a estas ideas es el impostor luchando por su supervivencia. Cada objeción, cada sí, pero, cada racionalización de por qué necesitas tu ego es el parásito intentando convencerte de que morirás sin él. Es el secuestrador convenciendo al rehén de que la prisión es protección. Es el virus convenciendo a la célula de que la infección es identidad. Observa esta resistencia sin juicio. Es solo el programa ejecutando sus rutinas de defensa. No eres la resistencia, eres el que la observa. Ahora que has matado al impostor, o al menos entiendes cómo matarlo, tienes ancho de banda mental que antes estaba consumido en mantenimiento de imagen. Energía que gastabas en parecer exitoso, ahora puede usarse en crear éxito real. Recursos que desperdiciabas en validación pueden invertirse en construcción. Tiempo que perdías en rumiación y proyección puede dedicarse a ejecución y creación. Sin el peso del ego, la creación de riqueza es solo matemáticas y estrategia. No hay drama emocional alrededor del dinero, porque el dinero no valida ni invalida tu ser. No hay miedo al fracaso financiero, porque tu identidad no está atada a tu cuenta bancaria. No hay necesidad de aparentar riqueza, porque no necesitas impresionar. Puedes enfocarte puramente en crear valor, resolver problemas, construir sistemas, acumular activos. Es un juego que juegas con curiosidad y competencia, no con desesperación y necesidad. Tu sistema operativo mental ha sido actualizado. El virus ha sido identificado y puede ser eliminado. El parásito ha sido expuesto y puede ser extraído. No es trabajo de una vez. Es práctica diaria, vigilancia constante, elección momento a momento. Pero cada vez que eliges operador sobre impostor, realidad sobre narrativa, ser sobre parecer, te vuelves más libre, más efectivo, más vivo. Ve al volumen 1 de la maestría en finanzas. Aprende a dominar los recursos del mundo físico ahora que dominas tu mundo interno. Sin el ego consumiendo recursos, sin el impostor saboteando decisiones, sin el parásito drenando energía, puedes construir riqueza con la precisión de un ingeniero y la creatividad de un artista. El dinero deja de ser validación emocional y se convierte en herramienta práctica. La estrategia financiera deja de ser contaminada por inseguridad y se vuelve pura optimización de recursos. El enlace está aquí. Ve y ejecuta libremente. No para impresionar, no para probar, no para validar. Simplemente para crear, construir y experimentar la realidad sin el filtro distorsionador del ego. La vida sin el impostor no es vida disminuida. Es vida amplificada, clarificada, liberada. Es la diferencia entre arrastrar un cadáver y correr sin peso. Entre ver a través de vidrio sucio y ver con claridad cristalina. Entre ser un actor en una obra absurda y ser el autor de tu experiencia. El impostor está muerto. Larga vida al operador.